Hola, en este video vamos a hablar de el análisis dimensional, una introducción a esta técnica que es muy poderosa, en donde se puede ver que utilizar unidades no solamente sirve para verificar si algo es consistente en un resultado físico, sino también, por ejemplo, para descartar ciertas características o ciertas cantidades que no podrían estar relacionadas de forma dimensional, que eso sería incorrecto, e incluso para descubrir ciertas leyes, salvo constantes que sean adimensionales, para poder predecir cómo se comportan las cosas realmente sin saber muy bien cuál es la física que está detrás. No olvidemos que cuando uno va a hablar de unidades, pues tenemos que saber que la distancia, por ejemplo, se mide en unidades de longitud, que por ejemplo en el sistema internacional serían los metros, el tiempo en unidades de tiempo, que sería como los segundos, la masa la vamos a llamar en unidades de masa, que serían los kilogramos. Por ejemplo, la velocidad, entonces, ¿en qué unidades se mediría? Pues la velocidad sabemos que es metros sobre segundo, o sea, es distancia sobre tiempo, esas serían sus unidades dimensionales. La aceleración sería distancia sobre tiempo al cuadrado, ¿verdad? Y el peso, por ejemplo, que sería una masa, que se mide en kilogramos por gravedad, que es una aceleración, nos daría pues estas unidades, que el newton, que es en lo que se miden las fuerzas, es distancia por masa sobre tiempo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues uno lo que busca es cuáles son las unidades de esa expresión y pues qué información puedo sacar a partir de ellas. Entonces, por ejemplo, ¿será que es posible que existan realmente los humanos gigantes que tengan exactamente la misma estructura que nosotros? Pues realmente por análisis dimensional uno puede ver que no. Y el por qué. Realmente uno tiene que la masa, así como está escrito acá, la masa de una persona crece con su volumen. Asumiendo que la densidad es constante, uno puede decir que la masa pues es más o menos la densidad por el volumen. ¿Listo? Entonces el volumen, pensemos en un cubito, el volumen de un cubito va como el lado al cubo. Entonces uno podrá pensar que cuando yo paso de una longitud a una longitud 4L, pues el volumen va a aumentar también más o menos con las dimensiones. Recuerden que aquí no estamos buscando exactamente la expresión, sino que estamos buscando el comportamiento genérico. En otras palabras, puede ser que no crezca como L al cubo, sino con un factor aquí adimensional, un 2 o algún número. Pero lo que nos interesa es que el volumen siempre va a ser proporcional a la longitud al cubo. ¿Está bien? Porque esas son las unidades del volumen, metro cúbico, por ejemplo. O sea, esa es la longitud al cubo. Entonces, si la longitud del ser humano o del ser representativo se cuadruplica para que sea 4 veces más grande, pues el volumen se va a aumentar en un factor de 4 al cubo. Pues el hecho de que vaya con L al cubo, pues implica que todo esto iría al cubo. Entonces tendríamos 4 al cubo, que eso es 4 por 4, 16 por 4, 64. Entonces el volumen aumentó 64 veces de la persona o de este gigante. El volumen de este gigante es 64 veces más grande que el volumen de esta persona normal. Ahora, por otra parte, el área transversal, pensémoslo así como el área transversal, pues aumenta como un área y va simplemente como r al cuadrado. Entonces, como va como r al cuadrado, recordemos que hay un factor de 4, pues 4 por 4 da 16, entonces el factor es simplemente 16. Por lo tanto, en proporción, este gigante tiene un volumen 64 veces más grande, pero su área aumentó solamente 16 veces, o sea, en proporción sería mucho más delgado que la persona normal. ¿Está bien? Esto implica algo muy importante, y es que la presión sobre los huesos, que es igual a la fuerza sobre el área, y la fuerza es proporcional, como digamos, a mg sobre el área, pues va a tener un factor importante acá, porque miren, vamos a poner esto como una igualdad que no es exacta, pero que tiene el comportamiento. La masa, recordemos que va con L al cubo, entonces esta vaina aumentó 64 veces, porque va con el volumen. Mientras que el área aumentó solamente 16 veces. Por lo tanto, aquí tenemos un factor de 4. O sea que la presión aumentó 4 veces. Y por lo tanto los huesos se le van a romper. Simplemente porque tiene que soportar 4 veces la presión que tenían aquí originalmente. Aquí van a tener 4 veces más presión los huesos que acá. Por lo tanto, si queremos tener un gigante, no puede tener la misma estructura ósea de nosotros. Y por esa razón los animales más grandes pues son completamente diferentes. Bien, esto solamente es por análisis dimensional y como ustedes pueden ver es una herramienta bastante poderosa. También lo podemos utilizar para encontrar leyes de sistemas pues, que realmente no conocemos, de los que no conocemos un modelo exacto.
Por ejemplo, pensemos en un péndulo simple. Tenemos una cuerda, está una bolita atada a la cuerda y queremos calcular, lo que queremos calcular es cuánto es el periodo P, a veces también se le llama T, ¿sí? ¿Cuánto es el periodo de ese péndulo? ¿Cuánto se demora en hacer una oscilación completa, en ir y volver? Entonces uno debe empezar a pensar es cuáles son las posibles variables físicas que afecten ese periodo. Por ejemplo, la velocidad, ¿sí? La amplitud de la oscilación, o sea, una cosa es que haga esto, otra cosa es que haga esto, grande. La gravedad, obviamente tiene que haber gravedad, porque si no hubiera gravedad, pues el péndulo está así, nada lo jala hacia abajo y pues se queda para siempre así. La longitud del péndulo, una cosa es tener un péndulo así, otra cosa es tener un péndulo largo, ¿verdad? Que tiene que recorrer mayor distancia para ir y volver, este tiene mucho menor. La masa que yo le cuelgo puede ser que dependa de eso. Y pues muchos otros factores. Uno podrá pensar, por ejemplo, que depende de la densidad del aire donde está o si lo meto en un líquido y cosas de ese estilo. Recordemos que en física lo que uno busca es simplificar los problemas. Entonces, de estas variables que tenemos acá, ¿cuáles serán las fundamentales? Entonces, si yo quiero un modelo sencillo, yo lo que voy a quitar es el aire, precisamente la temperatura, ¿sí? Y voy a ir poco a poco quitando cosas hasta que me quede solamente con lo esencial. ¿Y qué va a ser lo esencial en nuestro modelo? Pues eh, yo voy a suponer, por ejemplo, que tengo amplitudes muy pequeñitas acá, o sea que este ángulo acá con la vertical es muy pequeño, entonces voy a quitar la amplitud y entre más largo yo sé que la velocidad pues va a ir dependiendo, entonces realmente la velocidad va a ser una función de este periodo y de esta longitud, o sea que la velocidad no es esencial. Entonces finalmente yo sé que si necesito la gravedad, necesito obtener la longitud y también la masa posible. Entonces aquí uno hace una propuesta, teniendo esas cantidades esenciales, uno hace una subpropuesta y uno dice, bueno, yo voy a suponer que el periodo P del péndulo va a ser una función de estas tres variables, de la gravedad, de la masa y de la longitud. Y aquí es donde viene el análisis dimensional. Uno lo que dice es, bueno, el periodo, voy a suponer que lo puedo escribir este periodo como una constante que no conozco, adimensional, por la gravedad a cierta potencia A, la masa a cierta potencia B y la longitud a cierta potencia C. Obviamente esto es una suposición, esto es una hipótesis, porque podría ser una suma de esas cosas o algo así, ¿no? Entonces estamos asumiendo que es proporcional. Vamos a mirar qué nos predice el modelo y después, siguiendo el método científico, uno hace un experimento y ve si la predicción es apropiada y si así es, pues es porque esta hipótesis fue correcta para las restricciones en las que uno está haciendo el experimento. Bien, entonces si yo hago esta hipótesis de acá, pues yo sé que al lado izquierdo tengo segundos, porque eso es el periodo o tiempo. Entonces todo esto que está aquí a la derecha también me tiene que dar tiempo. Es decir, las unidades a la izquierda son iguales a las unidades a la derecha. Las unidades a la derecha, pues como dijimos que K no tenía unidades, lo desaparecemos porque estamos hablando de igualdad de unidades. Nos quedan las unidades de G, las unidades de M y las unidades de L. En otras palabras, las unidades del periodo se pueden escribir de esta manera. Ahora, ¿el periodo en qué unidades está? En tiempo. La gravedad, que es una aceleración, ¿en qué unidades está? Pues la gravedad, las unidades de la gravedad son metro sobre segundo cuadrado, y si yo elevo esto a la A, me quedaría todo esto a la A. Y eso me daría L a la A sobre T a la 2A. Y eso es donde aparece L a la A, y esto lo subimos, T aquí arriba, y nos queda T a la menos 2A. Entonces estas son las unidades de la gravedad. La masa se mide en masa, quedaría la B, y la longitud se mide en longitud y quedaría la C. Y entonces ahora cogemos, simplemente aplicamos la ley de los exponentes con las mismas bases, entonces todo lo que tiene L, como esto y esto quedaría L a la A más C, lo unimos. Todo lo que tiene T pues es solamente esta parte y todo lo que tiene M es esta parte. Y ahora lo que tenemos es precisamente pues una igualdad. Todo lo que está a la izquierda tiene que ser igual a todo lo que está a la derecha. Entonces de aquí nos salen varias expresiones, porque observen que a la izquierda está el tiempo y a la derecha tenemos un montón de unidades. Entonces, como a la izquierda no tenemos L, quiere decir que L acá está elevado a la 0. O sea que 0 tiene que ser igual a A más C. Entonces, de aquí sale nuestra primera ecuación para los exponentes. Aquí a la izquierda tampoco tenemos masa. Entonces, 0, esto es como tener masa a la 0, multiplicado por 1. ¿Sí? M a la 0 es 1. Entonces, 0 tiene que ser igual a B. Esta es nuestra segunda expresión.
Y la última es, aquí tenemos t a la 1. Entonces 1 debe ser igual a menos 2a. Inmediatamente entonces podemos despejar de acá que a es menos 1/2, c es 1/2 y b es 0, ¿verdad? Y cuando reemplazamos todo esto en nuestra expresión original, nos da que el periodo es igual a nuestra constante por L a la 1/2, que fue lo que obtuvimos, por G a la menos 1/2, y no aparece la masa porque la masa su exponente es 0. Y con eso nos queda que el periodo es igual a una constante por raíz de L sobre G. Y si uno después aplica un modelo de oscilaciones pequeñas a este sistema, va a darse cuenta que esa constante K es simplemente 2pi y que esto que hemos predicho utilizando solamente análisis dimensional está bien. Entonces con esto ustedes pueden observar que realmente el método es bien poderoso y este método pues adimensional les permite a ustedes verificar no solo expresiones sino además predecir leyes o hacer análisis cuantitativos de relaciones entre cosas. Es muy poderoso. Aquí hay algunos ejemplos, digamos que cuál de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas. Eso lo que quiere decir es comparen las unidades a izquierda y a derecha. Entonces, por ejemplo, acá tenemos velocidad a la izquierda, o sea que eso nos tiene que dar unidades de metro sobre segundo o de longitud sobre tiempo. Igual a esta cosa, entonces esta cosa a la derecha tendríamos las unidades de esta primera parte es L sobre T, entonces está bien, más, y las unidades de esta parte son aceleración, que es longitud sobre tiempo al cuadrado, por longitud. Entonces aquí nos está dando que unidades de L sobre T deben ser iguales a unidades de L sobre T más L cuadrado sobre T cuadrado. Obviamente esto está mal, y por lo tanto esta ecuación no es correcta. Algo pasó en la deducción y quedó mal. Así se puede, digamos, verificar. De la misma manera se puede hacer este ejercicio simplemente verificando unidades. Y pues esto es el resumen del análisis dimensional. Gracias.